aseguró en la noche del jueves que pese a lo dicho por distintas fuentes, el fallecimiento de los últimos días de una niña menor de 1 año, otro de 10 años y un bebé de 1 mes de nacido, todos provenientes de La Guajira, no tuvieron que ver por causa primaria de la desnutrición. En rueda de prensa, y acompañado por Cristina Prazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aclaró en el caso de la niña de 11 meses que murió a causa de un paro cardiorrespiratorio que se atribuye a una enfermedad que afectó gravemente su proceso de alimentación. En cuanto al segundo caso, Ruiz afirmó que el fallecimiento fue provocado por una dolencia cardíaca, así cuando también presentaba desnutrición. Frente al bebé, el viceministro dijo que aún se estudian las causas del deceso. Indicó también en este caso el viceministro que es muy lamentable que en Colombia todavía no ocurran fallecimientos de niños por esa causa. Es intolerable, de hecho, cualquier muerte infantil. No obstante, debemos hacer claridad sobre las causas de esa muerte para evitar que se desinforme a la sociedad. Por su parte, la directora del Bienestar Familiar aseguró que aun cuando se están haciendo esfuerzos en ese sentido, es necesario que todas las entidades del Estado y las autoridades territoriales y Guayú en La Guajira se comprometan también con la meta de eliminar el hambre en este departamento. Plazas pidió puntualmente a las autoridades territoriales incluir la nutrición en sus planes de desarrollo y también invertir efectivamente en ellos para que se lleven a la práctica. 11 de la noche 48 minutos, seguimos con más información aquí en Medianoche. 11 de la noche, 50 minutos, seguimos con más información a esta hora en Medianoche. Pues la noticia económica también tenemos que confirmar que $1 millón perdidos deja presión a contratistas de Ecopetrol. Pues una oleada de personas indebidas en las que algunos líderes comunales se estarían imponiendo de manera reiterativa a trabajadores y pagos exagerados de servicios a los contratistas de Ecopetrol estaría afectando notablemente la producción de hidrocarburos en el Magdalena Medio. A la crisis generada por los bajos precios internacionales del petróleo y el sobrecosto en el transporte de crudos pesados por la sequía del río Magdalena, se unieron en el último año las sistemáticas denuncias en las que empresas petroleras aseguran ser obligadas a vincular mayor personal del que requieren y financiar onerosos precios por alquiler de camionetas y volquetas, entre otros pagos. Pues también los afectados que han denunciado sus casos ante la Fiscalía por constreñimiento manifiestan que si no ceden ante las elevadas pretensiones con los sobrecostos que ellas generan, son víctimas de saboteos de equipos y bloqueos que producen millonarias pérdidas. Según Nelson Alberto Castañeda, vicepresidente de Desarrollo y Producción en la Regional Central de Ecopetrol, con sede en Barranca Bermeja, indicó que en los últimos 12 meses esta situación provocó el éxodo de 4 empresas que en el Magdalena Medio son obras civiles, transportes, servicio a pozos y alimentación en sectores petroleros de Santander, sur de Antioquia, también exactamente en el departamento de Bolívar, en Santander, sur de Bolívar, Antioquia y el sur del Cesar. Vamos a estar pendientes ante esta noticia. 11 de la noche 51 minutos. Pasamos a otro tema en materia política. Debido a que la Corte Constitucional
en las últimas horas la Corte Constitucional pues eligió a María Victoria Calle como su presidenta. La magistrada lleva casi un año como presidenta encargada de esta corporación, pues la Corte Constitucional eligió en sala plena a la magistrada María Victoria Calle como presidenta de esa corporación. Calle asumió la presidencia de la Corte Constitucional en calidad de encargada en marzo del año pasado, después de que se conocieron las denuncias contra el magistrado Jorge Ignacio Pretel, quien tuvo que dejar la presidencia por el escándalo de Fidupetrol. El magistrado Pretel actualmente es investigado por la Comisión de Acusaciones porque supuestamente había exigido un soborno para favorecer a la firma Fidupetrol con una tutela en la Corte Constitucional. Así, mientras Calle seguirá en la presidencia, por ahora como titular el vicepresidente será el magistrado Luis Guillermo Guerrero. Estaremos atentos a esta situación y ahora con el cambio de ahora con la confirmación de la presidencia de María Victoria Calle como presidenta ahora de la Corte Constitucional de Justicia. La Corte Constitucional. 11 de la noche, 53 minutos. Pasamos a otra noticia en Bogotá porque ya fue identificada la cuarta víctima del asesino de los Cerros Orientales. Pues se trata de una mujer de 24 años, en la cual pues Freddy Valencia será llevado en los próximos días a audiencia. Luego de 2 meses de análisis forenses, las autoridades lograron establecer la identidad de otra de las víctimas de Freddy Armando Valencia, el confeso asesino en serie que vivía en un cambuche en la falda del Cerro Monserrate en el centro de Bogotá. El cadáver identificado corresponde a Sonia Ginette Martínez Uribe, de 24 años, el cual hace parte de los 11 cuerpos que fueron sepultados en ese sector. La Dirección Seccional de Fiscalía estaría solicitando en los próximos días al Consejo Superior de la Judicatura, en este caso, la imputación de cargos en contra de Valencia. Se espera que en este despacho este hombre explique por qué ocurrieron los hechos, y en varios de los casos de término medicina legal las mujeres habrían sido asfixiadas, luego víctima de estrangulamiento. La investigación, que está a cargo de la SIJIN de Bogotá, reveló que Valencia abordaba a sus víctimas en la zona de la L, también llamada como la calle del Bronx, a las que le ofrecía ropa y otros elementos, además de estupefacientes, a cambio de favores. Cuando ellas se negaban, las atendía y las agredía y les quitaba la vida. Después las enterraba entre basuras a escasos metros del sitio donde tenía su cambuche. Según la Fiscalía Seccional de Bogotá, el asesino en serie se expone a una condena entre los 25 y 30 años por los delitos de homicidio agravado en concurso con acceso carnal violento. Vamos a estar pendientes ante este caso de lo que va a ser el juicio que vaya a hacer contra el monstruo, el asesino de los Cerros de Bogotá. Vamos con otra noticia en materia de economía. 11 de la noche 54, con otra noticia en materia de Colombia. 11 de la noche 54 minutos, porque otra noticia importante que se registró en Colombia es que la corte rebajó la condena a David Murcia Guzmán por caso de la pirámide, pues la pena pasó de 30 a 22 años de prisión en el proceso en Colombia. Recordemos que Murcia está preso en los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia inadmitió las demandas que interpuso David Murcia Guzmán, cabeza de la captura ilegal de dinero DMG, con las que pretendía tumbar la condena, y dejó en firme el fallo en su contra. Sin embargo, el alto tribunal bajó el oficio de condena y la multa contra Murcia al encontrar que se tasó de manera equivocada, y también por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Pues en agosto de 2013 el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la condena de 30 años de prisión y 50.000 salarios mínimos contra Murcia Guzmán por lo que delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos no constante. La Corte Suprema aseguró que la condena debía ser de 22 años y 10 meses de prisión, y adicional a eso la multa de 25.700 salarios mínimos mensuales vigentes, más de 17.000 millones de pesos. La sala penal de la Corte bajó el oficio del monto de la condena, es decir, sin que ninguna de las partes pidiera en este caso la revisión en este caso por esta falla, al encontrar que el tribunal no tuvo en cuenta que no podía aplicar simultáneamente en el caso de Murcia 2 aumentos de pena por hechos ocurridos en 2007 y 2008. El tribunal le aplicó a Murcia el incremento de penas que trajo consigo la ley 890 del 2004 y el incremento legal de la ley 1121 del año 2006. Según la Corte, ese fue el error al tasar la condena. En 2019, cuando Murcia, el cerebro de la pirámide DMG, termine de pagar su condena de 9 años en los Estados Unidos, tendrá que regresar al país a cumplir la sentencia de 22 años de cárcel por el tema de captación ilegal de dinero. 11 de la noche 56 minutos. Pasamos a otra noticia en manera informativa en Colombia, porque según el gobierno nacional
indicó que estarán mirando en qué ha pasado con el soldado secuestrado, pues el presidente se refirió al tema desde Washington y el ejército responsabilizó al ELN. Desde Washington, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que en ese momento se investiga qué pasó con el cabo segundo del ejército Jair de Jesús Villar, secuestrado en días recientes por el ELN. Al término de su reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el presidente respondió muy rápidamente una pregunta de un periodista relacionado con el secuestro, pero no dio mayores detalles. Según el presidente, indicó que está mirando qué pasó con el soldado secuestrado. Si bien la reunión con Almagro se giró en torno al proceso de paz y a lo que se viene para implementar el post-conflicto, la pregunta del periodista generó la respuesta de Santos que se implicaba en ese caso, pues se implicaba, se estaba esperando qué ocurrió al momento del secuestro. El suboficial fue secuestrado en Segovia, Antioquia, mientras se desplazaba en una motocicleta vestido de civil y sin armas. Según el ejército, el secuestro del cabo segundo fue cometido por guerrilleros del Frente José Antonio Galán del ELN. Tras conocerse el pronunciamiento del presidente, el representante de la U, Efraín Torres, uno de los voceros del partido, aseguró que el ELN debe decidir de una buena vez si quiere negociar o no, pero se requiere imponerle condiciones como la liberación de los secuestrados o de lo contrario ser sometidos por la fuerza pública. 11 de la noche 58 minutos y en otra noticia importante a esta hora tenemos que confirmar que en la Contraloría indicó que el presupuesto para las regalías caería en un 5.4 billones en 2015 y 2016, según los cálculos que hizo la Contraloría, que llaman que el gobierno recorte el presupuesto, pues una estrepitosa caída contabilizada por la Contraloría General en 30.8% tendrá el presupuesto de regalías en el bienio 2015-2016, lo que llevó al organismo de control a hacer un llamado para que se reacomode la carta presupuestal aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, por el Congreso. La caída que implicaría que no se contara con 5.4 billones de pesos de los estimados cuando el petróleo tenía un mejor precio constituye una alerta, toda vez que en el país dependen de las regalías y elaboran sus planes de desarrollo con base en estos recursos. Las cuentas de la Contraloría señalan que entonces que baje el presupuesto del bien estimado en 17.4 billones de pesos deberá bajarse a 12.4 billones de pesos para que las regiones afectadas puedan enderezar sus planes ahora contando con dicha disminución. El informe de la Contraloría de SATA señala que dentro de las regiones más afectadas estarían 7 departamentos productores como lo son Meta, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Nariño, Cesar y Boyacá. 11 de la noche 59 minutos, vamos a ir a una pausa informativa en esta medianoche. Ya regresamos en instantes, estaremos con mucha más información, los temas de nacionales, estaremos con el tema de la economía, los temas internacionales y los deportes. Sigan con nosotros, estamos en medianoche. Ya regresa medianoche por Set Radio.